Hola, hola. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y hoy, como siempre, voy a responder a todas tus preguntas en lo que sepa para poder aprender cada vez más juntos de toda esta hermosa travesía de conocer sobre el autismo. Me gustaría saber de dónde estás conectado y que escribas ahí, por favor, en los comentarios todas tus preguntas para que entonces pueda responder a cada una de ellas. Espero que me dé el tiempo hoy. Pero bueno, acá hay muchas preguntas en los comentarios de los videos y también de los blogs y quiero pues traerte estas respuestas que son bien importantes y también fíjate que los seguidores están respondiendo preguntas de otras personas que me encantó esa colaboración. Recuerden toda la información que ustedes pongan sobre el autismo, primero verifíquenla para que tengamos una fuente de información en cada uno de estos videos, de estos blogs, y obviamente los padres cuando vayan leyendo los comentarios de otras personas también sean edificados y yo también pueda aprender, ¿no es cierto? No solamente hacer preguntas, sino hay personas que, por ejemplo, estuvieron respondiendo sobre los beneficios, cuántos beneficios tiene un niño con autismo en Estados Unidos. Y una de las mamás, Sandra, dice, hace unos días que respondió esto, dice, el seguro social dice, es para ciudadanos y residentes. O sea, ciudadanos y residentes. No necesita ser ciudadana la persona para poder recibir este beneficio del seguro social. También tienen que mirar, dice, la dificultad del niño si necesita aparatos o equipamiento médico, los ingresos de la familia de ahí se basan en la cantidad que se le va a dar, o sea, de acuerdo a los ingresos que tiene, pero hay una tabla, acuérdense que esa tabla de ingresos para calificar para el seguro social, para el niño, obviamente, cuando el niño es menor de edad y la familia tiene bajos ingresos, sí se puede hacer, o sea, pero siempre recuerda que puedes googlear, puedes buscar toda la información antes de ir a hacer una cita con el abogado, ¿no es cierto? Que te va a hacer los papeles o si tú lo vas a hacer por ti mismo. Esto es importante porque entonces cuando vas a hacer la cita gratuita con el abogado o con el coach o con la persona que te va a ayudar con eso, ya tienes preguntas de tu caso específico. Entonces acá dice algo muy importante que lo quiero rescatar y es que el seguro social, los beneficios para los niños con autismo del seguro social antes de los 18 años de edad, porque después de los 18 años de edad es para todos, ¿sí? Y no depende del salario de los padres, sino del salario de esa persona que a veces no trabajan, nunca va a tener salario, pero hay que proteger que no se pase la cantidad si es que tiene un trabajo o un part-time, para que entonces no pierda los beneficios, que eso lo vamos a hablar en otros programas, cuando ya el niño o bueno, es un niño siempre, ¿no? Porque al tener retraso en el desarrollo, todavía tú los ves que tienen ese corazón de niño o que tengan un cuerpo de adulto, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo que antes de los 18 años hay un montón de beneficios que se pueden usar con padres que tienen un buen salario y con padres que no tienen un buen salario, con ambas maneras, en todo Estados Unidos. Y me gustaría saber tú de qué país estás y que escribas ahí y que digas cómo es en tu país, ¿no es cierto? Para que también ustedes que están tú que estás en otro país y a lo mejor en tu país no hay servicios para personas discapacitadas o no se incluye al autismo como una discapacidad, hay que hacer el trabajo. Tú que vives, por ejemplo, en Argentina, yo sé que todavía no está incluido, y entonces aquí las mamás y los papás argentinos que viven en Argentina tienen que comenzar a trabajar con el equipo de padres para lograr que estas leyes se actualicen y en todo el mundo haya servicios para personas con autismo. Esto es muy importante, claro, y me acuerdo una entrevista que hicimos con María Jacobo, y María Jacobo dijo, bueno, si no hay en donde tú estás, tú eres la persona indicada para lograrlo. Claro, porque una vez que tú logras algo para tu hijo que tiene autismo o para tu hija que tiene autismo, todos los que vienen detrás se van a favorecer por ese esfuerzo que tú hiciste. Y hoy en día
yo, por ejemplo, me estoy beneficiando de otras mamás que hicieron el trabajo antes y por eso esto es muy importante. Ay, gracias a Ixa por decir, dice, me ha parecido excelente sus consejos y la verdad funcionan muy bien. Las felicito, muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias por estar ahí. Y quiero decirte que estoy inventando un nuevo sistema, se me ocurrió, como siempre, la creatividad en esto no puedo faltar y se los voy a compartir para que ustedes lo puedan usar. Acuérdense también que si necesitan hacer una cita gratuita conmigo o con mi equipo, lo pueden hacer por tiempo limitado en mi página silvanaarmentano.com. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, también, perdón, y estoy interrumpiendo, también quiero que te inscribas en mi página, ¿sí? En la área del contacto para tener tu email e invitarte a los próximos VIPs, a los próximos entrenamientos para padres gratuitos que se van a estar anunciando. Así que por favor, tu email lo necesitamos. Así que aquí en mi página, en el área de contacto, puedes mandar tu información y ahí ya lo tenemos. Muy bien. Entonces, volvemos a esta respuesta. Dice, ¿cuántos beneficios tiene un niño con autismo en Estados Unidos? Y Sandra responde, dice, el Social Security o el Seguro Social es para ciudadanos o residentes, ¿sí? Eso es importante porque tú puedes decir, bueno, yo tengo la residencia, ¿puedo aplicar? Bueno, acá vemos la respuesta de una mamá que sí, pero recuerda siempre verificar antes de tú presentarte a un abogado de inmigración con toda tu papelería, no te cuesta nada en tu propio teléfono investigar un poquito, hacer esa pregunta en el Google o ahora en el robot, le haces la pregunta y ya tienes una información de antemano para no ir en ascuas, así, en medio como desnudo, a la cita con el abogado y aprovechar la consulta que tiene gratis de 30 minutos o de una hora, hacer preguntas específicas sobre tu caso que ya no hayas conseguido la respuesta a través de Internet. Esto es fácil y quiero darte un consejo y quiero que anotes este consejo. La persona más apropiada para echar adelante tu caso de inmigración, tu caso de tu hijo con autismo, eres tú, porque al que más le duele es a ti. Y el niño necesita un adulto responsable que le haga todo lo que el niño no puede hacer por sí mismo. No vas a pretender que un bebé se haga todos sus papeles, no, o no vas a pretender que un niño con autismo, aunque tenga un cuerpo de adulto, haga toda la aplicación del seguro social. O sea, hace falta no solamente un adulto responsable, sino un adulto que tenga capacidades administrativas para mantener esos beneficios años a años y que no los pierda. Por eso es que toda esta información en este canal te sirve y te acompañamos a lo largo de tu vida para que tú puedas tener información y también compartas la información que tienes para hacer más fácil el camino. Aquellos que comienzan este camino del autismo o aquellos que están ya más adelantados, ¿sí? Y así vamos compartiendo y aparte te damos ese soporte que sabes que no estás solo, que no estás hablando en otro idioma, que es el idioma de todas las familias que tienen una persona especial en su casa y todo esto es el diario vivir. Este es el diario vivir. Esta es la vida de la mamá que tiene o del papá que tiene un niño con autismo que se quiere hacer responsable de toda esa situación y que le quiere dar una calidad de vida. Bueno, recuerda también que yo soy coach de autismo y puedo hacerte el trabajo de acompañarte personalmente en tu caso. Todo eso es una cita gratuita y de ahí hablamos de los diferentes programas que hay para ayudarte. Muy bien. Muy bien, cosas que te van a pedir, ¿no es cierto? Que te van a pedir cuando tú vienes de otro país a Estados Unidos y tú dices, mi hijo tiene autismo, ¿no? Y esta fue una cita de las que tuve, que obviamente no voy a decir la persona, pero creo que la pregunta fue muy buena. Y aquí la mamá en el comentario lo está poniendo público. Dice, para eso sí van a pedir, ¿qué cosa? ¿Qué te van a pedir? El diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico del niño en el país que esté. Por eso tú no tienes que esperar a venir a Estados Unidos para diagnosticar a tu hijo. Y quiero decirte una cosa,
el diagnóstico no va a matar al niño. No, el autismo no mata al niño, ¿sí? Lo que pone en peligro al niño es la ignorancia de no ayudarlo, ¿sí? Acá Valeria Bolaños dice, de antemano le agradezco mucho, vi su video del aripiprazol y tengo mucha información nueva y dejó y me despejó muchas dudas que tenía con mi hijo de 6 añitos. Antes de, como dije en ese video y lo sigo pensando, antes de comenzar con aripiprazol, que es un antipsicótico fuerte, 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 por favor, trata de trabajar otras alternativas y especialmente trata de trabajar lo que es la cándida, ¿sí? La cándida, ese hongo horrible que los pone histéricos a cualquiera, pero más a una persona con autismo porque le trae una molestia. Si tú ves que la barriga del niño está inflada así como una pelota, no sé, yo creo que un 90% en mi ojo de mamá, ¿no? Porque yo no soy médico de profesión, pero muchos dicen que soy doctora, ¿no? Por la experiencia me apasiona aprender, pero si tú ves una barriga hinchada como un globo en un niño con autismo, eh, eh, yo lo que único pienso es cándida, eso está lleno de hongos. Eso es lo que yo pienso. O la otra cosa es que tiene desnutrición, o sea, una desnutrición al revés, ¿no? O sea, tiene esa barriga inflada por desnutrición. O sea que no está balanceado eso. Esas son las dos cosas que yo pienso inmediatamente cuando veo una barriga hinchada. Y también lo veo en mi cuerpo. Cuando veo la barriga inflamada, digo, uy, me parece que voy a tener que desintoxicar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque la cándida, esta cándida horrible, simplemente con comer mucho azúcar, empiezas a generar cándida. Otra cosa, te dan antibióticos. ¿Y qué es lo que pasa? Eso afecta a la flora intestinal y a la flora vaginal a las mujeres. Imagínate una persona con autismo donde ya tiene disbiosis, donde ya toda la microbiota intestinal, todas las bacterias buenas y bacterias malas están como locas. Y tú encima le pones ahí un antibiótico que afecta todo ese círculo perfecto de bacterias buenas y bacterias malas. Imagínate, el antibiótico lo que hace es matar todo lo bueno para matar la infección, obviamente, pero entonces, ¿cómo después balanceamos eso? Por eso, cada vez que tú le tengas que dar un antibiótico a tu hijo con autismo, se lo das junto con un probiótico, prebiótico, ¿para qué? Para prevenir el daño a futuri. A futuro, termina el antibiótico y el chico está histérico, no solamente porque el antibiótico le cae pesado al estómago, porque no sabes si tiene una úlcera, no sabes si el niño le cayó pesado, se lo diste sin comida. Ay, por favor, como no te lo puede decir, ¿sí? Tú tienes que adivinar, tienes que adivinar. Entonces, ¿qué haces? Antes de adivinar, previene, por favor. Entonces, el antibiótico junto a la misma vez o antes, algunos dicen antes, otros dicen después, yo en mi caso particular se lo doy junto y me olvido de una vez. Y aparte para no estar interrumpiendo todo el tiempo con tanta pastilla, ¿no es cierto? Entonces, junto con ese prebiótico probiótico que a mí me gusta uno, que me recomendaron en la farmacia, eh, que tiene ingredientes vivos, porque hay que dejarlo en el refrigerador, y ese es el que más recomiendo. No lo tengo en la punta de la lengua, no es el Florastor. A ver, ¿cuál es el que tú crees que estoy diciendo? Ahí ya vuelvo al tema del Social Security, ya vuelvo, pero déjame buscarlo acá rápido para que lo veas. Es más, creo que te voy a dejar ahí debajo del video el link para que lo puedas conseguir en Amazon. Pero el probiótico, ok, el probiótico que yo uso para dar junto con el antibiótico y prevenir que la disbiosis se ponga peor, ¿no es cierto? Es este que te voy a decir ahora, que no es el Florastol. Am, lo estoy buscando, prebiótico y probiótico. Ok, no lo encontré. Bueno, te lo voy a buscar. Para que entonces puedas prevenir que este hongo cándida
haga de las suyas y nuevamente vuelva a desbalancear al niño. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tienes un hongo? ¿Qué hace el hongo? Y mira, y otro día encontré un hongo en una rosa, en una maceta de rosa, justo en la raíz del árbol, como que, tú sabes, a veces la naturaleza te habla tan sencillo. Y estaba tapando toda la raíz. Yo decía, uy, primero, qué horrible este hongo. El hongo crece overnight, durante la noche o durante el día. Crece de un día a otro. La rosa no crece de un día a otro, se toma tiempo, pero el hongo al día anterior no estaba y al día siguiente está. ¿Por qué? Porque tenía, ¿qué cosa? Una, tenía la rosa justamente en la, en la raíz, una humedad demasiada, ¿sí? Y parece que había caído algo de algún lado y bueno, y se infectó. Entonces, básicamente lo que hice, ¿qué cosa? Saqué el hongo y ¿qué le pasó a la rosa? Resucitó, ¿sí? Revivió. O sea que al sacar el hongo ocupa espacio. No solamente eso, va atrayendo, va haciendo daño a la película que protege el intestino para que no se haga permeable, para que no pase toda la materia fecal afuera del intestino. Y por eso el hongo ocupa espacio y por eso también muchas de las diarreas y las constipaciones son por el hongo cándida. Tú lo que vas a ver que la barriga del niño, cuando el hongo cándida está controlado, ¿no? Porque sí tenemos todos, pero no puede estar descontrolado los números, vas a verle la barriga flat, recta. Si no, se la vas a ver como un globo. Así que eso es una buena señal. Empieza a mirar cómo se ve. Yo cuando veo a mamás en el supermercado, le miro la barriga inmediatamente. Hay algunas mamás que me permiten que se lo diga, que no son orgullosas y me dicen malas palabras, porque sí hay algunas que me lo dicen, cuando yo digo algo, ¿no? Como para prevenir. Yo no estoy diciendo, mira, esa barriga es de hongo cándida. No lo estoy diciendo para criticar a la mamá, ni estoy diciendo eso porque soy una experta, simplemente como mamá me preocupo por cualquier niño con autismo y entonces cuando veo eso digo, ay, qué fácil sería resolverle eso y que el niño no esté constipado, que no tenga en el futuro ni hemorroides, ni fisuras anales por la constipación, ni tenga ¿qué cosa? Agresiones, ¿no? Y todo esto lo estoy diciendo simplemente por el comentario que pusieron acá sobre el aripiprazole. Entonces, la otra cosa, si hay también aripiprazole o Abilify, ¿sí? El Abilify es en pastilla, pero a veces la pastilla les cae de mal al estómago, pero el aripiprazol es líquido y entonces ahora, cuando le damos el líquido, y este es otro consejito que te doy sobre el aripiprazol, acordate de después que se lo das de lavarle la boca, porque le puede afectar a la dentadura, ¿no? Y también le puede afectar a qué cosa, a la mucosa de la boca y generarle cándida en la boca. Así que también tengo otro video sobre eso. ¿Por qué te digo esto? Porque todos estos consejos son de la práctica diaria, ¿no? Y a veces hay personas que ponen comentarios ahí fuera de la realidad. Yo tengo un hijo con autismo y soy la única cuidadora del niño. Estoy 24/7 con el niño. 24/7 significa 24 horas por día, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo soy la que lo cuida, entonces tengo que inventar la bolita cuadrada para poder primeramente estar viva y luego para poder tener ideas para resolver situaciones, ¿sí? Situaciones como las que te voy contando. O sea, y tengo una universidad, creo que no tengo un doctorado, tengo varios doctorados, que gracias a mi hijo y gracias a todo lo que él me ha permitido aprender sobre esta condición, eh, pues obviamente puedo compartir contigo esa experiencia y ese entrenamiento, porque aparte también he estudiado y sigo estudiando porque me parece impresionante. Muy bien, ahora, la otra cosa peligrosa, y digo peligrosa, tienes que medir, ¿no es cierto? Tienes que medir cuando
Por ejemplo, si el niño tiene convulsiones el no darle una medicina significaría que se ponga peor, ¿no? Que perdiera, pues ahí no te queda otra opción, ¿no? Pero si tienes otra opción para poder manejar la parte de conducta, es mejor, ¿no es cierto? Y esperar hasta que todo el desarrollo termine, ¿no? Y mirar también las contraindicaciones. Una de las cosas que el aripiprazole, una de las mamás comentó, yo no estoy de acuerdo, o por lo menos no he visto eso, es que despiertan más las hormonas sexuales. Y básicamente, cuando le hice esa pregunta al neurólogo, dijo, eso no está comprobado, pudiera ser que la mamá lo relacionó, pero en realidad tiene que haber otro factor, ¿no? Y claro, y como esto, como no sabes, ¿sí? Como no sabes, porque las hormonas de crecimiento son hormonas de crecimiento con medicina o sin medicina, ¿sí? Son hormonas de crecimiento con medicina o sin medicina. Bueno, acá tenemos, dice, Bolaños dice, si no contamos con estabilidad económica, los niños con autismo no pueden avanzar, los servicios privados son muy costosos y los públicos hay listas enormes de espera. Bueno, si hay listas enormes de espera, esta es una de las cosas que les voy a sugerir. Háganse ustedes terapistas, ¿no? Si hay listas de espera, significa que hace falta más personas. Entonces, ya que la lista de espera afecta el servicio de tu hijo, lo que tú haces es empezar a tú seleccionar personas y a tratar tú de calificarte como terapeuta. Y eso es importante, ¿por qué? Porque tú puedes hacer la diferencia, levantar, no protestas, la protesta no sirve para nada. Levantar soluciones para que entonces la próxima generación de madres que tengan que enfrentar esto, ya tú resolviste un problema generacional. Muy bien, y si sale caro en la manera privada, busca maneras de conseguir dinero en fundaciones, levanta tú una fundación, levanta tu dinero, vende galletitas, no sé, haz algo para marcar la diferencia. No hay ninguna familia que no tenga una persona especial que tenga las manos atadas, no hay ninguna que tenga las manos atadas para crear cambios. Tú eres la persona indicada para crear cambios. Muy bien. Dice acá también, así es mi caso, he tratado de autoeducarme, claro, por supuesto, porque no nacemos con el librito de cómo es el autismo. Y aparte, todos los niños con autismo son completamente diferentes por muchas cosas. Primeramente porque son únicos, ¿no? Y también porque su familia es específica, su familia es única, el ambiente donde vive es único, la situación es única, la salud es única. O sea que también hay otras cosas que debes tomar en juego y en tomar en consideración cuando vas a tomar una decisión para un niño con autismo, ¿no? No se puede poner todo en una sola bolsa y es por eso es que es un espectro, ¿no? Un espectro es como si fuese un abanico. El autismo está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, y tú ves que hace como un abanico y por eso los médicos y las asociaciones médicas no pudieron ponerlo como una enfermedad. Y esa te voy a explicar que sí es una enfermedad. No, no es una enfermedad, son varias enfermedades juntas, ¿sí? Porque no solamente afecta una cosa, o sea, se llama enfermedad cuando se afecta una sola cosa y se puede qué cosa decir, por ejemplo, la diabetes es más de azúcar en la sangre. Ahora vamos a ir al síndrome, por ejemplo, el síndrome de Down se llama síndrome porque es un montón de afecciones, un montón de enfermedades, un montón de situaciones, pero ya están identificadas. Tú vas a ver que todos los niños con síndrome de Down van a tener las mismas características. Y ahora vamos a ir a la tercera fase que se llama trastorno. Se llama trastorno no porque tú seas un trastornado y tomarlo de la manera mala,
sino porque todavía la ciencia no pudo encontrar un punto de acuerdo, porque hay tantas cosas que todavía no lo pudo encontrar. Por eso que lo puso en trastorno. Y aparte, como hay tantas variedades, tampoco se pudo poner como una enfermedad, como por ejemplo dije la diabetes, ni como un síndrome, ¿sí? Como el síndrome de Down, sino que es un trastorno, es una combinación de muchas cosas, porque hay veces, hay niños que tienen autismo, pero también tienen síndrome de Down y a veces también tienen epilepsia y a veces tienen otras cosas, ¿sí? Pero como ves, se llama trastorno porque se juntan todas muchas cosas. ¿Qué tiene? Trastorno, tiene un retraso en el desarrollo. ¿Qué más tiene? Tiene problema de socialización. ¿Qué más tiene? Tiene dificultad para hablar. ¿Qué más tiene? A veces tiene problemas motores, de motor fino y motor grueso. ¿Qué más tiene? A veces tiene problemas, por ejemplo, con la comunicación expresiva. Y entonces y tiene problemas de conducta. Por eso que lo pusieron en el tercer nivel que se llama trastornos. Y tú vas a ver que todos los trastornos, no solamente el trastorno del espectro, y se llama espectro justamente por eso, porque abarca muchas diferencias y no se pueden poner de acuerdo porque cada vez aparecen cosas nuevas y porque todos los niños con autismo son diferentes, pero también son muy similares en muchas cosas. Básicamente la ciencia está trabajando, ¿sí? Para poder, pues, identificar estas cosas que obviamente es muy difícil, ¿no es cierto? Que no tienen una explicación específica, pero sí hay muchas soluciones para aminorar los efectos del autismo y para darle una calidad de vida funcional, no solamente a la persona que tiene autismo, sino a quién, sino a su entorno, especialmente la mamá o el papá o el cuidador, ¿no? Porque hay mamás que no quieren ser mamás de niños con autismo y entonces lo dan a cuidar a la abuela, al tío o los dan a un lugar a donde se cuidan. Bueno, apenas comencé a seguirla en YouTube y me gustaron mucho sus consejos, qué bueno. A ver, acá tenía una, dice, y es muy triste, pero Dios, como las familias nos dé mucha sabiduría, sobre todo muchísimo amor para estos hermosos niños. Así es, y el amor es nuestro denominador, nuestro común denominador. El amor es el lenguaje que ellos entienden. Ellos entienden el amor y entienden el rechazo. Por eso vas a ver que progresan mucho cuando son amados y regresan mucho, hacen muchas regresiones em, cuando son discriminados, cuando son expulsados, cuando son no entendidos. Muy bien, tengo que ir a una pausa y vuelvo con más preguntas. Quédate ahí porque volvemos con mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y la esperanza, como siempre te digo, se da cuando conocemos más y tomamos acción en esa sabiduría. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Ok, acá estoy, volví rápido. Bueno, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Tenemos gente de Cuba, que bueno, Ecuador, Colombia, muchas gracias por todos los que están conectándose. Y este segmento, este canal, esta información es para poder ayudarte y acompañarte en la travesía maravillosa de ser un papá o una mamá especial de un maravilloso ser que ha venido con el regalito del autismo, ¿sí? No, no es que soy ¿cómo fue que me pusieron? Me dijeron que quiero romantizar. No, por favor, esto es sufrimiento puro. Lo que quiero ser es
aceptar radicalmente lo que está sucediendo y manejar las expectativas de lo que sí puedo hacer. Así que eso es importante. Bueno, si tienen alguna pregunta, hoy voy a estar respondiendo a tus preguntas sobre autismo, pregunta lo que quieras. Si no lo sé, te lo voy a decir, lo aprenderemos juntos. Y si lo sé, con mucho gusto te comparto mi experiencia y lo que he aprendido. El tema del seguro social y los beneficios para niños con autismo es un tema importante. Muy bien, entonces una de las preguntas es, ¿qué tengo que traer de mi país? ¿Qué tengo que traer de mi país con respecto a la salud de mi hijo? ¿Sí? Entonces, lo que tienes que traer de tu país es justamente lo que estás haciendo allá. ¿Qué dijo el pediatra? Traer el dictamen, si ya lo diagnosticaron con autismo, hacerle interevaluaciones. Tienes que hacer todo lo que más puedas en tu país para que entonces haya un precedente. Esa es la historia médica del niño, ¿no? Y si no hiciste nada, muy mal, te digo, muy mal si no hiciste nada. Em, ah, tenés que, tenés que hacer algo, ¿no? Acá me hacen una pregunta muy buena, que es el tratamiento de MERT, el tratamiento de MERT para autismo, ¿sí? Y déjame ver si lo puedo poner en español. No lo he tratado, pero he oído y como siempre, esto es prueba y error. A veces hay personas que con diferentes tratamientos les va muy bien y hay otros que les va muy mal, ¿no es cierto? Con el autismo no hay un librito, o sea, tú tienes que darle la posibilidad de tratar, obviamente midiendo los riesgos y dándote la posibilidad de darle la posibilidad también al niño de tratar algo que pudiera ser de beneficio. Pero sí he oído del tratamiento del MART, de este tratamiento de la salud neurológica. Y entonces, pues déjame ver, yo creo que hice voy a hacer un programa sobre eso, creo que es bastante importante seguir hablando de los diferentes tratamientos que se pueden hacer. Y este pudiera ser, acá hay uno, dice es la estimulación magnética transcranial repetitiva personalizada cambió la vida de Frankie y sus padres. Bueno, aquí sabemos que todo lo que es con magnetismo tiene algunos beneficios muy buenos. Dice, según las necesidades individuales de cada paciente, dice que este sistema de MERT envía suavemente impulsos magnéticos repetitivos a áreas específicas del cerebro. Los pulsos estimulan las células nerviosas, reconstruyendo las mini columnas craneales anormales en pacientes con trastorno del espectro autista y mejorando el funcionamiento ejecutivo del cerebro. Este sistema de MERT puede transformar a los pacientes no verbales en verbales y reducir los síntomas como caminar de puntillas y crisis nerviosas y más. Bueno, me gustaría que lo probaras si es que esa es tu decisión y buscar un poquito más de información de otros padres que lo han probado y entonces pues con eso toma la decisión, ¿no? Ah, a mí me gusta probar mientras que siento paz de que voy a probar algo que vale la pena, ¿no es cierto? Sé que la ciencia está aumentando y va a haber una cura para el autismo muy pronto, así como ya la hay para el cáncer, va a haber una mejora para las personas con autismo definitivamente. Entonces, lo que siempre medir las consecuencias y la manera que yo lo evalúo, y espero que te sirva lo que te voy a decir, es medir las consecuencias de hacer el tratamiento y que no funcione, ¿no es cierto? O que sí funcione, y medir las consecuencias de no hacer el tratamiento y nunca haber dado la oportunidad, ¿no? Hay otros tratamientos, como por ejemplo el trasplante de materia fecal de personas que tienen un intestino sano, lo cual ya se ha probado mucho y ya está mucho más fácil. A veces el probar algo nuevo, tú dices, ay, bueno, pero esto
tienes que buscar la paz interior tuya, esa es mi recomendación, y si sientes que es por ahí, pues por ahí, ¿no? Am, no sé, yo creo que si mi hijo en el futuro me diría, mamá, ¿por qué no me dejaste probar otro tratamiento? No quisiera que él me dijera, no lo hiciste porque no tenías plata, no lo hiciste porque la abuela no estaba de acuerdo y me dejaste a mí así, ¿no? Si hubiese un tratamiento posible, yo creo que no hay padre o madre en el mundo que no quisiera tratar, ¿no? Ahora siempre midiendo las consecuencias y los riesgos que pudiesen suceder si algo sucede mal. No conozco a nadie que haya el tratamiento del MERT, pero voy a investigar. Gracias por la información, Karina. Me encantó eso. Acá dice, hola, mi niña no habla mucho, tiene 3 años y no habla mucho. Bueno, entonces, ¿qué estás esperando? Hacer una evaluación interdisciplinaria, ir a hacer una evaluación con el pediatra y decirle que el pediatra te mande un referido para el patólogo del habla y comenzar a hacer evaluaciones para ver si tiene autismo o no, o simplemente tiene un retraso en el habla y activar todos los servicios posibles para que esta niña pueda hablar lo antes posible. Acuérdense que la parte cerebral, el cerebro, todavía está blandito a los 3 años, todavía se pueden hacer muchos ajustes. Esa niña tiene mucha esperanza de antes de los 5 años tener resuelto eso. ¿Qué estás esperando? Que después se ponga duro y sea más difícil, la parte del cerebro se ponga duro. Ya hasta los 6 años queda todo eso grabado en el cerebro y después es más difícil reajustar esas pequeñas cosas que se pudieran tener en cuenta a más temprana edad. ¿Dónde es que vive esa niña? ¿Vive en Estados Unidos? Si ya tiene 3 años y vive en Estados Unidos, se perdió 3 años de tratamiento gratis a través de Early Steps en la Florida y otros programas, ¿sí? Si tiene 3 años y el pediatra tiene la sospecha que la niña tiene autismo y la diagnostica con autismo, ya pudiera entrar en la escuela y recibir todos los servicios en la escuela, ¿sí? En la escuela más todos los servicios a través de los diferentes seguros médicos o obras sociales médicas para que reciba todas las terapias gratuitas. Bueno, acá tenemos una pregunta de Valeria. Otra pregunta, Valeria, gracias. Espero haberte respondido, Mariposita consentida. Me encanta ese nombre. Si tienes una pregunta más, por favor, escríbela ahí. Acá Valeria dice, una pregunta, mi hijo es muy ecolálico. Esto mejora porque tiene desde los 2 años, porque tiene desde los 2 años en terapia del lenguaje y yo no veo que disminuye su ecolalia. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo tuve un paciente o un estudiante con ecolalia y la manera que pude trabajar la ecolalia con este niño fue cantando, enseñándole música y canto, ¿sí? Bueno, ahora voy para Karina, pero escucha esto, Valeria. Así que acordate que a veces no ves el resultado a corto plazo, pero sí lo vas a ver a largo plazo. Sí conozco, una de mis estudiantes tiene ecolalia y ella lo ha podido superar por completo. ¿Por qué? Porque empezamos con piano, empezamos con canto. Actualmente yo solamente doy clases de piano virtualmente a personas con autismo, donde puedan mantenerse obviamente sentados, ¿sí? Y esa es la manera que se resuelve. Así que te doy ese tip, que busques qué edad tiene la niña, 2, 3 años, educación musical, porque eh, hay veces que si no se trabaja luego, entonces es más difícil moldearlo. Te felicito que empezaste a temprana edad. Un aplauso para ti, mamá. Fantástico. Sigue insistiendo, lo que intensifica la terapia del habla. Busca una terapia del habla que sea específica, una terapista o una patóloga del habla que sea específica en ecolalia, porque hay a veces, no me acuerdo en este momento cómo se llama esa terapia musical que se hace con una terapista del habla, pero cantando, y entonces eso ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. La otra cosa,
Una hora por día de terapia de speech, si puede ser 2 horas de terapia del habla y aparte 3 horas diarias de terapia de la conducta. La terapia conductual también puede trabajar la ecolalia. ¿Por qué? Porque entonces le enseña cómo reemplazar la ecolalia con una respuesta más adecuada. Porque a veces el niño hace o la niña hace ecolalia porque no sabe qué decir. Entonces simplemente está repitiendo lo que escucha para decir algo, ¿no? Entonces, si empezamos a reemplazar la ecolalia con una respuesta apropiada, entonces ya la persona recibe la pregunta, hola, ¿cómo te llamas? Y en vez de decir, hola, ¿cómo te llamas? Va a decir, me llamo Silvana. ¿Sí? Y lo he visto, tengo una estudiante con eso y mejoró muchísimo con estas herramientas. Terapia del habla, 2 horas por día, una a la mañana y una a la tarde, que hay ciertos seguros que lo pagan, porque acuérdate que el seguro privado puede pagar una sesión por día. Si la sesión es de 5 horas, la paga toda. O sea, si la sesión es de 15 minutos, va a pagar una sesión. Si durante ese día puede tomar una sesión. Ahora, la terapista puede venir a la mañana, a la mediodía y a la tarde y sigue siendo una sesión. Lo que pasa es que ella va a cobrar por 3 horas, una sesión de 3 horas en vez de una sesión. Eh, Obra social o seguro médico privado en Estados Unidos. Si estamos hablando de Medicaid, son bloques de 15 minutos y no va a pasar de 4 bloques de 15 minutos. O sea que por eso depende del seguro médico que tengas. Pero yo sí lo hice y tenía 2 horas de terapia de speech, de terapia del habla por día, a la mañana y a la tarde, y tenía aparte 3 horas de terapia conductual, ¿sí? ABA o ABA, que es Applied Behavior Analysis, en el cual se puede trabajar la ecolalia de una manera muy especial. También con la terapista de terapia ocupacional puedes trabajar la ecolalia, y parece tonto, ¿no? Movimiento, con movimientos, ¿no es cierto? Porque a veces eso está ligado también a ciertas partes del cuerpo que necesitan un ajuste. O sea, tú ajustas, por ejemplo, la parte motora gruesa y estás ajustando el habla. Por eso, mandar a esa niña a hacer bicicleta, por ejemplo, algo que necesita coordinación motora. Al tener coordinación motora, entonces va a desarrollar toda la parte del lenguaje, porque es un procesamiento neurológico muy importante. Entonces, mi recomendación, otra vez, de mamá, esta es mi recomendación de mamá, es esta, que incrementes la terapia del habla a 2 horas por día, incrementes a 3 horas extras de terapia conductual. A la niña eso lo va a pagar todo el seguro paga de 20 a 40 horas por semana entre todo. Así que ve hasta 40 de lunes a viernes y los fines de semana que la niña puede hacer este tipo de actividades. Trampolín, bicicleta, caballo, natación, ¿qué más puede hacer? Ir al parque, todo tipo de movimiento motoro, ¿sí? Y también que haga clase de música, de piano, de todo lo que la puedas, de arte, de todas las partes artísticas que puedas desarrollar. Ah, yo sé, ya me cansé. Sí, yo me cansé nada más de decirte todo lo que tienes que hacer. Bueno, yo hacía todo eso y mucho más, y claro, son etapas. Ahora que la niña es pequeña, tiene 2 años, tiene que aprovechar porque tú la puedes levantar y llevarla. Yo ahora a mi hijo que mide 5'7", ¿no es cierto? Que mide casi 1,70 y pesa 70 kilitos, no lo puedo levantar. Así que aprovecha que la niña es, perdón, tu hijo es chiquitito y lo puedes llevar, ¿sí? Así que eso aprovecha esta edad que es súper importante desarrollar lo más que se pueda. Si hay clases de música a temprana edad, por supuesto, se puede tomar clase de música desde la barriga, desde que el niño es engendrado y hasta antes, ¿sí? Puedes trabajar la parte musical del niño. Si quieres más información, pues obviamente me puedas contactar. A ver, yo quiero tratar, Karina dice, yo quiero tratar con células madre
Aquí en Estados Unidos es muy caro, soy mexicana, lo haremos en México. Mi hijo no habla, tiene 5 años y se golpea a sí mismo mucho, pero tengo dudas acerca del MART. Bueno, yo tengo 2 estudiantes que hicieron células madre en México, le fue muy bien. Actualmente, uno habla perfecto, 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 y el otro canta. O sea, así que sí, yo espero en algún momento poder hacer lo de las células madres con mi hijo. Estoy esperando ansiosa de poder hacerlo, pero bueno, sí que sé que en México hay buena reputación en eso y me encantaría que me cuentes cómo te va, que sé que es un proceso de varias oportunidades que tienes que ir y hacerlo. También sé que hay con el cordón umbilical, hay también de eso. Y las células madres, ¿qué es ese tratamiento de las células madres? Bueno, le inyectan en la columna vertebral, le sacan las células madres de la columna vertebral del niño y se la insertan arriba del cuello. Se la sacan de abajo, o sea, del coxis, ¿sí? Donde están las células madre, y se las insertan en donde, cerca del cráneo, para que las células madres del mismo niño puedan subir, ¿no es cierto? Y hacer el efecto en el cerebro. Sí, he visto unos cambios impresionantes. No conozco ninguna mala experiencia y eso también es bueno, ¿no? O por lo menos nadie me dijo de una mala experiencia. Así que bueno, o sea, que cuando lo hagas, por favor, te pido, te pido que por favor nos cuentes, ¿sí? Y nos grabes un videito, así te festejamos. Tienes que tener mucha paciencia, a veces más chiquitos son es mejor por el hecho que doloroso, ¿no es cierto? Doloroso porque, bueno, algunos se lo tienen que dar con anestesia, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Gracias, dice Valeria. Las tengo acá las dos preguntando. Me encanta que participen. Eso me gusta porque entonces hace más sabroso todo lo que puedo decir, porque a veces en un programa hablo de una cosa específica, pero me faltan ustedes, tú, me faltas tú que hace esas preguntas tan específicas. Dice, gracias doctora, en Ecuador es muy complejo encontrar esos profesionales por el seguro social. Claro, más los encontramos por consultas privadas, pero investigaré, dice, y empezaré en casa. Gracias. Sí, exacto. Comienza en casa y a ver cómo te podemos ayudar desde aquí, Estados Unidos, con lo que se hizo acá. O sea, básicamente también hay compañías de aquí que están entrenando en Estados Unidos. Y yo estuve en un congreso la semana pasada, un día entero, eso fue espectacular, donde muchos de los conferencistas eran personas con autismo. Wow, y eso para mí, yo lloraba, decía, wow, y eran Applied Behavioral Analysis, eran ellos terapistas del habla, terapistas ocupacionales, eran terapistas, o sea, una cosa impresionante. Y ellos mismos decían eh, las dificultades que fueron atravesando. Muchos de ellos no hablaban, o sea, la mayoría te dicen, yo empecé a hablar a la edad de 8 años, yo empecé a los 5, yo empecé a los 9, yo empecé a los 14, dijo uno. O sea, como ves, es muy diferente en cada uno, pero escucharlo de ellos mismos y que todavía están pasando trabajo o pasando dificultades con una cosa o con otra cosa, pues es bastante interesante, ¿no? Bueno, ¿tenemos más preguntas por ahí? Sí, Valeria, acuérdate, me gustaría que te unas a nuestro chat de autismo y para eso, por favor, entra a mi página silvanarmentano.com en el área de contacto y me envías tu WhatsApp. Y entonces ahí cualquier mamá que tenga información, hacemos una red en tu país para entonces poder ayudarte a que vayas a los senadores, a la política y a todo, hacer estos cambios a favor de todas las personas especiales. Pero si no hay terapistas, bueno, empezamos a hacer un movimiento para que todo lo que tú puedas lograr en Ecuador, entonces otras generaciones se beneficien, ¿no? Y especialmente los cambios en las leyes para que los seguros privados
paguen 100% de las terapias. Aquí se logró eso en el año, la- digamos que 2007, 2006, y fue estratégico. Entonces, am, pero, em, pero entonces, ¿qué pasó? Una ley no solamente estatal, sino de todo Estados Unidos, y entonces los seguros médicos tuvieron que comenzar a pagar por las terapias de ABA, que son 40 horas por semana, puede pagar, de lunes a domingo, o sea, de lunes a lunes. Y la otra cosa que tiene que pagar por las terapias ocupacionales, las terapias del habla, la terapia de música, la terapia de conductual, ¿sí? La terapia física también, todos los equipamientos, los devices, los equipos, todo. Sí, pero eso se sigue logrando. Ahora estamos trabajando para qué pasa después de los 22 años, que acaba todo el servicio en las escuelas públicas. Hay muchos adultos con necesidades especiales que después de los 22 años la vida les cambia trágicamente y hacen unas regresiones grandes porque ya no vas más en el autobús, ya no hay una estructura que los sostiene, hay mucho trabajo que hacer, así que las mamás que ya tenemos niños que están por llegar a ser adultos, estamos trabajando para mejorar esa área y que las próximas mamás que lleguen ya tengan ese camino recorrido. Así que sé que tanto Karina como Valeria van a poder hacer, y otras mamás que están conectadas, mucha diferencia. Como no teniendo miedo, chicas, no tengas miedo de hacer una diferencia. No tengas miedo de ir al alguacil de la ciudad tuya, al departamento de policía, y hacer un ajuste en las leyes para proteger a los niños especiales. Aquí, por ejemplo, en Weston y en Pembroke Pines, cerca donde yo vivo, por ejemplo, si un niño ataca a la mamá, no se lo lleva la policía. O sea, como sería si un niño típico, neurotípico, ataca a su mamá, ¿no es cierto? Se lo llevan a la cárcel, ¿sí? Lo llevan detenido. Si ven que el niño tiene autismo, no se lo llevan, porque no es que el niño lo está haciendo voluntario, ¿sí? No que lo está haciendo a propósito. Y eso es una manera de proteger que este niño no vaya a la cárcel por algo que no tiene control, sino que la policía sea más compasiva y pueda ayudar, ¿sí? Pueda ayudar a esta familia a superar ese estrago y a mejorar la comunidad. Cuento contigo, esto es muy importante lo que estoy hablando. Y si ves la entrevista que tuvimos con nuestro amiguísimo Jeremías, creo que era el nombre, y él dijo que hay 3 áreas, 3 lugares donde no se está haciendo nada para las personas con autismo. El primero, la iglesia, luego la comunidad, la policía, como dijo, y las leyes. Esas son las 3 áreas donde tenemos que trabajar. Y bueno, hay países un poco más, no que no están desarrollados tanto, pero cuántos niños, aparte del tuyo, se van a beneficiar si haces algo, ¿no? Así que, bueno, me encantaría que me contaras, te hago una entrevista, Karina, después del tratamiento, el antes y después, graba todo lo más posible, mantén esa diferencia visual y con mucho gusto, si quieres, te puedo dar la información, escríbeme en mi página la información de mis estudiantes, le voy a preguntar a ver si quieren tener información contigo para darte referencia y que tú estás más tranquila de lo que vas a hacer, pero yo personalmente viví el antes y el después de mis estudiantes y es impresionante lo que vi y me lleno de alegría de que sí les funcionó muy bien. No tanto a uno como a otro, pero sí funcionó en lo que se esperaba. Y sé que se hizo en México, así que, y yo como que fui parte, ¿no? De ese cambio y me beneficié muchísimo porque básicamente no sé dónde fue, la verdad no tengo información, pero Karina, con mucho gusto, escríbeme, te voy a dejar acá mi WhatsApp y a cualquiera que se quiera comunicar conmigo. Lo único que cuando mandes el WhatsApp, escribas por favor que la palabra autismo para que yo sepa que viene de este programa, ¿sí? Te lo voy a poner aquí está. Es el 305 área de Estados Unidos, 001
305-968-6180. Y se me acabó el tiempo, pero vengo la próxima semana con otro programa más y espero haberte servido con todo lo que aprendimos juntos. Y recuerda que la mejor persona para entrenar, educar y echar adelante a tus hijos eres tú. No dejes ese privilegio a nadie más. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Esto fue Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Déjanos tu comentario.